Muy buen día para todos. El día de hoy vengo a presentar el ensayo Currículo por competencias y aprendizaje significativo en la educación superior, análisis crítico y propuesta de un modelo de alineación didáctica integrada. El expositor, Carlos Alberto Ramos Soler, en la asignatura Seminario de Didáctica General del Doctorado en Educación. Como introducción tenemos que la educación superior a lo largo del tiempo ha venido enfrentando diferentes desafíos, entre ellos la formación de profesionales capaces de actuar en contextos complejos, que no solamente se limiten a reproducir y transmitir conocimientos, sino que sean capaces de resolver problemas reales. Dentro de las acciones que ha venido desarrollando la educación superior, se encuentran diferentes procesos formativos centrados en la integración de conocimientos, habilidades y actitudes. Esto a través de diferentes reformas curriculares que en muchos casos han adoptado un enfoque por competencias. Sin embargo, también se ha identificado a lo largo del tiempo que este enfoque no ha permitido desarrollar una correcta articulación y no ha obtenido los resultados esperados a través de su implementación. El problema de investigación entonces se centra en la articulación entre el currículo por competencias y el aprendizaje significativo, lo cual en muchas ocasiones o en muchos procesos no se ha llevado de la mejor manera, lo cual pues termina en prácticas tradicionales, prácticas como son transmisión de contenidos, en muchos casos sin sentidos, la evaluación fragmentada y una poca o nula contextualización de los temas tratados. Es así como surge una pregunta de investigación y es esta: ¿por qué persiste una brecha entre el enfoque por competencias en el currículo formal y su implementación en prácticas didácticas que promuevan aprendizaje significativo en el aula universitaria? El vacío teórico identificado pues está en la articulación entre el enfoque por competencias y el aprendizaje significativo. Este vacío realmente no es un vacío conceptual, sino es un vacío de aplicación como tal, puesta en práctica de las competencias para generar un aprendizaje significativo. En muchas ocasiones esta falta de articulación puede estar orientada por diferentes creencias que los docentes tienen respecto a los procesos de enseñanza y aprendizaje. También puede estar centrada en diferentes condiciones didácticas que en muchos casos no se dan para que se desarrolle un proceso adecuado, o en muchas otras ocasiones por diferentes condiciones institucionales que no permiten que se desarrolle una correcta articulación de estas dos ejes centrales. Entonces, en ese contexto tenemos que nuestra tesis es que la persistente brecha entre el currículo basado en competencias y el fomento del aprendizaje significativo en la educación superior no responde a limitaciones conceptuales del enfoque por competencias, sino a la ausencia de una articulación didáctica que traduzca sus principios en prácticas pedagógicas reflexivas orientadas a la resolución de problemas, la integración de saberes y la contextualización del conocimiento. Como decíamos, el vacío no es teórico porque están efectivamente los conceptos adecuados para una correcta implementación. El problema es la transición a la práctica real de esa articulación. Los núcleos que vamos a trabajar, digamos, son la implementación del enfoque por competencias. Dentro de ese contexto tenemos que diferentes reformas curriculares han sido centradas en desempeño, pero se han identificado brechas en el diseño y la práctica por diferentes situaciones como la dependencia de estrategias didácticas, según como lo han sostenido algunos de estos autores. Entonces, en sí, no es el problema no es teórico, sino el problema es más de didáctica, de implementación. En cuanto a la relación con el aprendizaje significativo, tenemos que existe una correcta fundamentación constructivista, existe una activación de saberes previos, pero en muchas ocasiones hace falta o se necesita o se presenta una necesidad de contextualización adecuada. Entonces, a pesar de que estos dos enfoques que estamos tratando de mirar están bajo conceptos y bajo teorías bien establecidas, la articulación didáctica es la que nos ha venido generando algún tipo de conflicto.
Entonces, en ese problema de articulación, pues se ha venido encontrando que no hay coherencia entre los conceptos de currículo, didáctica y evaluación. Y por tanto, persisten prácticas tradicionales, como lo dicen estos autores. ¿Cómo podemos llegar a superar estas condiciones, sí? Entonces, de estas brechas. Entonces, la propuesta dentro de este proyecto es que exista una alineación constructiva, un aprendizaje activo y una evaluación formativa para superar esta brecha, también como lo han propuesto a lo largo de la historia algunos de estos autores. El modelo está basado, la propuesta que se tiene es que se va a trabajar en 4 dimensiones, que son contextualización significativa, que va a estar centrada en el aprendizaje basado en problemas reales. La segunda dimensión, el aprendizaje activo, en el cual se construye o se tiene como eje central que el estudiante sea el constructor de su conocimiento. La tercera dimensión hace referencia a la mediación didáctica reflexiva, donde el papel principal lo juegan los docentes y toman un rol de mediadores y no como transmisores de conocimientos. Y por último, la dimensión que vamos a explorar es la evaluación formativa, que hace referencia a toda la retroalimentación continua y evaluación auténtica que se haga sobre los conocimientos adquiridos. La implementación de estas 4 dimensiones, pues aquí la vamos a ver a través de unos indicadores, estrategias didácticas y la evaluación. La primera dimensión, que hacía referencia a la contextualización significativa, tiene como indicadores la activación de saberes previos, la vinculación con problemas reales. Como estrategias didácticas tendremos el aprendizaje basado en problemas y estudios de caso. Y la evaluación se realizará a través de diagnósticos iniciales, caracterización de estudiantes y mapas conceptuales. La segunda dimensión, la activación cognitiva y aprendizaje activo, tiene como indicadores participación activa, resolución de problemas, interacción entre los actores que hacen parte de los procesos de formación. Dentro de las estrategias didácticas está el aprendizaje colaborativo, el aula invertida, debates presenciales y participación en foros. Y como evaluación vamos a tener resolución de diferentes tareas complejas, entregables colaborativos. La tercera dimensión, mediación didáctica reflexiva, tiene como indicadores ajustes pedagógicos, reflexión sobre el aprendizaje y metacognición. La estrategia didáctica será la retroalimentación formativa, autoevaluación y preguntas metacognitivas. Y la evaluación estará enfocada en diarios de aprendizaje, diarios de campo y portafolios. Por último, la dimensión evaluación formativa va a estar como, o va a tener como indicadores la evaluación del desempeño, retroalimentación continua. La estrategia didáctica, proyectos integradores, rúbricas, evaluación por desempeño. Y la evaluación van a ser evidencias de desempeño, coevaluación y autoevaluación. Bueno, entonces, una vez puesto en práctica este modelo, lo que nos va a permitir es romper esas barreras que teníamos entre la práctica entre la práctica y lo que se hace realmente en el aula, ¿sí? Entonces, vamos a tener un modelo en el cual se permite o se hace una correcta implementación del aprendizaje significativo. Entonces, como conclusiones, tenemos que la brecha entre currículo por competencias y aprendizaje significativo no es un problema teórico, sino es más bien un problema didáctico, de articulación didáctica como tal. Otra conclusión es que para superar la brecha no es necesario recurrir a nuevas reformas curriculares porque éstas ya han venido implementando, lo cual quiere decir que en teoría se han propuesto cosas coherentes que pueden llegar a resolver diferentes problemáticas, pero no se ha dado por la falta de articulación. ¿Listo? Entonces, no es necesario nuevas reformas curriculares, sino lo que requiere es una transformación de la práctica docente. Y para ello, el docente debe ser consciente de ello y debe estar comprometido con su nuevo rol que va a desempeñar. Y por último, el modelo propuesto no solo explica el problema, sino que ofrece una vía concreta para realizar los ajustes necesarios en la enseñanza universitaria a fin de construir procesos más significativos, coherentes y contextualizados.
Alguna de la bibliografía, parte de la bibliografía que se utilizó dentro del ensayo, se las presento en este momento junto con esta otra y pues no es nada más. Muchas gracias por su participación.